¿Alguna vez sentiste que el bosque te observa? ¿Que algo desde la sombra espera el momento exacto para arrastrarte con él? Esta historia no es una leyenda, no es un cuento. Le ocurrió a alguien muy cercano a mí. Y después de escucharla, tú también vas a mirar con miedo el siguiente atardecer. Todo comenzó en un pequeño caserío al sur de Oaxaca, una región rodeada por montañas densas y campos que parecen no tener fin. Ahí creció Daniela, mi prima. Una joven fuerte, curiosa y algo impulsiva. Ella vivía con su madre y su hermana menor, Ana, en una casa construida con madera y tejas, en medio de un terreno rodeado de árboles, huertos y caminos que se pierden entre la niebla. Una tarde, poco antes de que oscureciera, su madre les pidió que fueran a recolectar unos chayotes del campo para la cena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un tono anaranjado extraño, casi como si el aire ardiera. A pesar de que sabían que no era prudente alejarse a esa hora, Daniela aceptó con desgano. Ana no quería ir, pero terminó cediendo. Todo parecía normal, hasta que llegaron al campo. ¿Y si te dijera que hay horas del día en las que no deberías salir? No importa si es pleno sol o si vas acompañado. Hay momentos que abren portales. Y lo que cruza por ellos, no siempre regresa. Mientras caminaban por el sendero de tierra que llevaba al huerto, las hermanas comenzaron a discutir. Daniela se había molestado por algo que Ana dijo, algo sin importancia, aparentemente, pero suficiente para que dejaran de hablarse. El silencio entre ellas fue casi peor que la pelea. Cuando llegaron, cada una fue por su lado. Ana comenzó a llenar su canasto. Daniela, por otro lado, se dejó guiar por el impulso. Sintió un cosquilleo en la nuca, como si algo la llamara. Caminó unos metros más allá, hacia el borde de un pequeño barranco que colindaba con el campo. Nunca antes lo había notado. O quizá, nunca antes había estado abierto. Se asomó, curiosa. El aire cambió. Se volvió más frío, más denso. El silencio era absoluto. Y entonces lo vio. Dicen que hay cosas que solo se muestran cuando estás solo, cuando tu mente está alterada, cuando tus emociones se rompen como cristal. Daniela estaba enojada, vulnerable, y eso fue suficiente. Abajo, en el fondo del barranco, caminaba alguien. O algo. Al principio parecía una figura humana, pero su andar era errático, casi como si sus huesos no estuvieran bien unidos. La figura se detuvo. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos sangraban. La cara estaba desfigurada, como si hubiera sido arrastrada por kilómetros sobre piedra. La piel colgaba de su rostro y los dientes estaban al descubierto, como si estuviera sonriendo sin labios. Daniela no pudo moverse. Estaba hipnotizada por la mirada. Aquella cosa la había visto, y comenzó a subir. No caminaba. No trepaba, gateaba como un animal entre la tierra húmeda, dejando un rastro rojo detrás. Fue ahí cuando Daniela gritó, con todas sus fuerzas. Ana corrió hacia ella, sin entender qué pasaba. Pero en cuanto miró al barranco, su cara se volvió pálida. No vieron más. Solo corrieron. Las ramas las golpeaban, las piedras les hacían tropezar, pero no se detuvieron. Solo escuchaban su respiración agitada y un sonido gutural que parecía seguirlas desde el bosque. ¿Y si te dijera que eso que las perseguía no se quedó en el barranco? ¿Que a veces cuando cae la noche, todavía lo escuchan afuera de la casa? Golpeando, rascando, llamando. Al llegar a casa se encerraron llorando, temblando. Su madre las vio y supo que algo andaba mal. Cuando finalmente pudieron hablar, le contaron todo. Ella no se sorprendió, no las regañó, solo se persignó y cerró las ventanas. Luego les dijo en voz baja, lo que vieron fue la hora maldita. Es un momento, un suspiro del tiempo en que el mundo de los muertos se abre, y si estás ahí, te pueden ver. Desde aquel día, nadie volvió al campo, ni siquiera los adultos. Se volvió tierra prohibida. A veces, incluso los perros del pueblo aúllan mirando hacia el barranco, como si algo los llamara.
Daniela, hasta hoy, no ha podido dormir bien. A veces se levanta gritando. Dice que lo sueña, que aún sube, que cada noche está más cerca. Tal vez pienses que fue una alucinación, que el miedo juega con la mente. Pero dime algo. ¿Qué harías si mañana, al asomarte por la ventana, ves unos ojos sangrando mirándote desde el fondo del jardín? ¿Qué pasa cuando un espíritu no olvida? Cuando la puerta se cierra, pero algo logra quedarse de este lado. Si creías que el horror había terminado, es porque aún no escuchaste lo peor. Han pasado 12 años desde que Daniela y Ana vieron a la criatura del barranco. Desde entonces, sus vidas cambiaron por completo. Daniela se mudó a la ciudad. Estudió, consiguió un buen trabajo, y durante años, creyó que todo había sido producto del miedo, de su juventud. Ana, en cambio, nunca se recuperó del todo. Se quedó con su madre, en la vieja casa, cada vez más alejada del resto del pueblo. Con los años, el campo quedó abandonado. La tierra se secó. Los árboles crecieron torcidos. Nadie pasaba cerca. Algunos decían que en ciertas noches, desde lo profundo del barranco, se escuchaban lamentos, como si alguien, o algo, todavía intentara subir. Y entonces, una llamada cambió todo. ¿Qué harías si el pasado tocara a tu puerta, 12 años después? Si algo que enterraste en la infancia volviera, más fuerte, más real, y más cerca de lo que nunca imaginaste era viernes por la noche. Daniela estaba sola en su departamento, viendo una película, cuando recibió una videollamada de Ana. La imagen estaba borrosa. La señal se cortaba, pero alcanzó a ver a su hermana con los ojos abiertos de par en par. Respiraba con dificultad. Miraba detrás de sí constantemente. Está de regreso. Dani, está aquí. Daniela pensó que era una broma. Incluso sonrió nerviosamente. ¿De qué hablas? Ana no respondió. Se giró bruscamente hacia la puerta de su habitación. Había un silencio sepulcral. Y entonces, se escuchó algo del otro lado del teléfono. Toc, toc, toc. Unos golpes lentos, suaves, pero que hacían vibrar el marco de la puerta. Ana cortó la llamada. Daniela no pudo dormir esa noche. ¿Y si la cosa del barranco nunca se fue? ¿Y si lo que viste de niña fue solo su primera forma, su primer intento por cruzar? El verdadero horror aún no se había mostrado. Al día siguiente, Daniela decidió regresar. Hacía más de una década que no pisaba su pueblo. El camino estaba más desolado que nunca. Las casas parecían más viejas, más oscuras, como si el tiempo hubiera pasado diferente ahí. Cuando llegó, la casa estaba cerrada. Nadie contestaba. Insistió hasta que la vecina salió. Con una expresión fría le dijo: «Tu hermana se fue ayer en la madrugada. Estaba rara. Decía que algo la seguía». Daniela, sin saber qué hacer, entró a la casa por la ventana trasera. Todo estaba en su lugar, menos una cosa. Sobre la mesa de la cocina, había una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con letras temblorosas. No fue una alucinación. Lo traje conmigo. ¿Cómo se lucha contra algo que no puedes tocar? Que se alimenta de tus emociones y que te observa incluso desde tus recuerdos. Esto ya no era solo una historia. Era una maldición activa. Pasaron 2 días sin rastro de Ana. Daniela, desesperada, fue al campo. Lo sabía. Algo en ella la empujaba hacia el barranco. Al llegar, todo estaba igual, y al mismo tiempo, distinto. El aire era más pesado. El silencio absoluto. Los árboles parecían doblarse hacia el centro, como si miraran hacia algo en el fondo. Se acercó, lentamente. El barranco seguía ahí. Igual de oscuro, igual de profundo. Daniela sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Y entonces escuchó su nombre. Dani. Era la voz de Ana. Pero no venía de arriba. Venía de abajo. Miró con cuidado. Y ahí estaba. Ana. De pie. Abajo, en el fondo. Pero algo andaba mal. Su cuerpo se movía de forma antinatural. Su rostro
Estaba desfigurado, como si alguien lo hubiera moldeado a la fuerza. Y entonces sonrió, una sonrisa rota, forzada. Sus ojos sangraban. No era Ana. ¿Y si el espíritu nunca quiso hacerles daño, sino algo peor? ¿Y si su verdadera intención era usar sus cuerpos para volver al mundo de los vivos? Daniela corrió, como aquella primera vez, pero esta vez el bosque la seguía. Las ramas se movían, las sombras cambiaban de forma. El espíritu ya no estaba atrapado en el barranco. En la noche, recibió un mensaje, un número desconocido. Solo decía: a veces el alma no es suficiente, necesita un cuerpo para quedarse. Daniela no volvió a dormir. Cada noche escuchaba pasos frente a su puerta, golpes suaves, y siempre a la misma hora, 6:45 p.m., la hora en que ella y Ana discutieron, 12 años atrás. La hora maldita. Un día, encontró el cuaderno de Ana en su mochila. ¿Cómo había llegado ahí? No lo sabía. En la última página, había un dibujo, un rostro deformado, los mismos ojos sangrantes, pero había algo más. Debajo del dibujo, Ana había escrito: si lo nombras, sabe dónde estás. ¿Y si esta historia te encontró a ti por una razón? ¿Y si el simple hecho de imaginar su rostro lo atrae? Tal vez. Mientras ves este video, ya no estás solo. Daniela desapareció una semana después. La policía no encontró señales de lucha. No había puertas forzadas. Solo su celular, grabando, con el video detenido justo en el momento en que la puerta se abría lentamente. Hoy en día, muchos aseguran haber visto a una mujer cerca del barranco. Se parece a Daniela. Pero cuando se acercan, notan que no camina, se arrastra. Y los ojos siempre sangran.